Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. En la partida que estás a punto de ver, te darás cuenta que ni siquiera el actual campeón del mundo, Magnus Carlsen, está exento de cometer graves errores en una partida, incluso al grado de perder una pieza simplemente por no ver un jaque doble de caballo. Estamos en la final de la Copa Dicharachera. Y con piezas blancas, el gran maestro norteamericano de origen filipino Wesley So abre con E4, a lo que el campeón del mundo Magnus Carlsen responde con C6, una defensa Caro-Kann. D4 de So, D5 de Magnus, y en este momento So se decide por E5, la variante cerrada del avance en la Caro-Kann. Recordemos que aquí es posible, por ejemplo, E por D5 entrando en la variante del cambio, o también caballo C3, lo que llevaría a posiciones también bastante abiertas. Pero So decide jugar E5, a lo que Magnus rápidamente decide jugar alfil F5. Jugada normal, ya que luego del avance se puede, digamos que jugar una especie de francesa, pero con el alfil por fuera. Caballo F3, E6 de Magnus, alfil E2 y caballo E7 del noruego. Hay que decir que, por ejemplo, aquí C5 también sería una jugada completamente normal. Y lo que les comentaba, ahora parece una defensa francesa con negras, pero con el alfil malo por fuera de la cadena de peones. En vez de eso, Magnus juega caballo E7, enroque de So, H6, evitando cualquier tema con alfil G5 o caballo G5, caballo BD2, caballo D7 y caballo B3. Fíjense que ahora ambos bandos están luchando por el control de la casilla C5, que parece bastante buena, por ejemplo, para ubicar ese caballo blanco de So. Caballo C8 de Magnus, A4, caballo CB6, A5 y caballo C4. Fíjense que Magnus es quien coloca primero un caballo en la casilla C4 antes que So en la casilla C5. Una jugada bastante interesante del campeón del mundo, ya que si por ejemplo en este momento So jugara alfil por C4 para deshacerse de ese caballo, parece que con D por C4 las negras han dañado su estructura y ese peón va a ser bastante vulnerable, pero no todo es lo que parece. Fíjense que después de una jugada como caballo BD2, muy lógica para atacar ese peón de C4, vendría B5 por parte del campeón del mundo. Y luego de A por B6, caballo por B6 y el peón no es tan débil como aparenta, ya que por ejemplo si dama E2, ahora vemos que el peón de C2 está atacado con el alfil y simplemente puede ser capturado. Además de eso, ese peoncito en C4 es bastante molesto, ya que vigila casillas muy buenas como por ejemplo D3. Por eso en este momento Wesley So decide jugar alfil D3 y más bien cambiar el alfil blanco de Magnus. Alfil E7 de Carlsen, alfil por F5, E por F5 y E6 de Wesley So, una jugada bastante interesante que sacrifica un peón, pero ya veremos el motivo. Fíjense que luego de F por E6 de Magnus, ese peón se va a convertir en una debilidad y va a ser atacado fácilmente por So, lo que va a obligar al campeón del mundo a tener que llevar piezas a la defensa de este peón y le va a dar cierta iniciativa al bando de las blancas. Torre 1 de So, fíjense que rápidamente se pone presión y se amenaza torre por peón. Rey F7 de Magnus, dama E2, nuevamente se aumenta la presión sobre este punto. Caballo F8 de Carlsen, lo que les comentaba, ahora hay que utilizar piezas para defender un peón, lo que realmente no es muy conveniente en ninguna partida. Caballo C5 de So, rápidamente controla esa casilla C5 que venía buscando desde hace unas jugadas. Y dama C8 del campeón del mundo defendiendo en B7. Fíjense que en este momento una jugada como alfil por C5 realmente no sería para nada buena. Incluso parece que las blancas están sacrificando otro peón, ya que después de D por C5, Magnus podría jugar caballo por A5 y son dos peones,
Pero después de la jugada alfil D2, caballo C4 y alfil C3, simplemente se amenaza la jugada B3 y el caballo está atrapado. Además de que el alfil vigila una preciosa diagonal o la gran diagonal negra. Y además de eso se está tratando de buscar control sobre la casilla E5, que va a ser vital en este tipo de posiciones. Por eso Magnus decide no capturar ese caballo y jugar dama C8, defendiendo tanto el peón de B7 como el de E6. Alfil F4 de So, fíjense que se vigila la casilla E5 ahora con más piezas y desarrolla la última pieza que le faltaba. G5 de Magnus. Por supuesto está de más decir que en esta posición no es conveniente seguir capturando acá peones, porque se le daría demasiada iniciativa a las blancas luego de una jugada como torre a B1 y la torre está entrando en séptima con consecuencias bastante peligrosas. Por eso Magnus decide jugar G5, B3 de So y caballo de 6 de Magnus. Nuevamente capturar este alfil de F4 no sería muy bueno porque simplemente después de B por C4 la posición se va a abrir un poco más y ese rey en F7 no está tan seguro. Por eso Magnus decide jugar caballo D6 aguantando un poco allí y además amenaza meter ese caballo en la peligrosa casilla E4 desde donde podría digamos que cerrar un poco más la posición y evitar el ataque de las blancas. Por eso So juega rápidamente alfil por D6, eliminando la posibilidad de meter ese gran caballo en E4. Alfil por D6, caballo E5 jaque, rey G7 y dama H5. Una jugada que parece que se va de las manos, ya que la dama entra con gran fuerza por el flanco de rey. Aunque realmente en este momento no hay ninguna amenaza concreta, ya que el caballo de F8 de Magnus defiende muy bien la posición del rey. Alfil por E5 de Carlsen. Esta jugada podría decirse que es un error, ya que va a seguir activando piezas de las blancas. Tal vez era un poco mejor jugar dama E8 con la idea de cambiar esa dama tan activa de las blancas por la dama negra que realmente no está haciendo mucho. Por supuesto So no cambiaría las damas aunque parece que recupera un peón. Fíjense que si dama por E8, luego de torre por E8 y si caballo por B7, las blancas han recuperado el peón, pero las negras, ahora ya que no hay damas, tienen, digamos, más chances de lograr sacar las tablas e incluso iniciar un contraataque por el flanco de rey, ya que tienen ventaja de espacio por allí. Por eso, en este momento, Carlsen no hace dama E8, se le pasó esa jugada para cambiar damas y juega alfil por E5. Torre por E5 de So, por supuesto preparando jugadas fáciles como torre a E1, B6 de Carlsen, caballo D3, caballo G6 y torre E3 de So. Hay que decir que en esta posición había una jugada bastante interesante que era A por B6, sacrificando la calidad. Fíjense que si caballo por E5, vendría a B7 y a dama por B7, caballo por E5 y la partida realmente es muy interesante ya que se tienen serias amenazas con esa dama y ese caballo sobre el rey. Por supuesto la partida estaría bastante compleja. Y torre 3 también es una jugada bastante lógica por parte de So, manteniendo la presión y más tomando en cuenta que es una partida rápida y además permite que Carlsen, digamos, cometiera el error que en efecto cometió. Y es que jugó la horrible jugada dama de 7 en este momento. Fíjense que antes de dama de 7 ya parece que las negras han logrado defenderse y resolver algunos de sus problemas. Pero después de esta horrible jugada, simplemente Wesley So juega dama por G6, una combinación muy típica del libro en lo que se refiere al tema del jaque doble. Y Magnus, por supuesto, abandona inmediatamente. Te voy a estar dejando la reacción al final del video del campeón del mundo para que veas cómo se sorprende y no se da cuenta sino después de que So le sacrifica a la dama en este momento. Como les dije, Magnus abandona inmediatamente porque simplemente después de la jugada rey por G6 viene caballo E5 jaque y se está recuperando la dama y quedando con una pieza de ventaja Wesley So.
Bien amigos, ¿qué les parece esta partida donde Magnus simplemente se deja una pieza por no ver un tema tan básico como es el jaque doble? Así que hasta el campeón del mundo puede cometer graves errores. Si les gustó el video, les invito a que le den un like, que se suscriban al canal y que activen la campanita. Recuerden que deben estar pendientes de todo el contenido que estamos subiendo. Además, sobre todo les invito para que se suscriban porque es completamente gratis y a mí realmente me ayudarían bastante. Le mando un saludo al suscriptor Iván García, que siempre está muy atento a nuestros videos. Por acá les dejo un saludo, dos videos más para que vayan a disfrutar de estas obras maestras del ajedrez. Un saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video. Go knight g6, and one of my pieces is on a decent square, which is basically the crown achievement of my game so far. So we can go like rook e3, queen d7, now probably g3 followed by h4. Damn it! No, I fall for the cheapo! Ugh, ugh. No! No! If I'd gone like rook, nah, it was still pretty bad. It's probably a lot worse than it looks. I mean, I thought I had my best position in a long time when just protecting everything and more or less fine positionally speaking. That is annoying. Really, really annoying.